La quinta cualidad de la mente llamada a ser disciplinada, llamada a ser un discípulo, es Felipe. Felipe pidió que le mostraran al Padre. La persona despierta sabe que el Padre es el estado de conciencia en el que habita el ser humano y que ese estado o Padre solo puede verse cuando es expresado. Sabe que está hecha a la perfecta imagen o semejanza de esa conciencia con la que se identifica. De modo que declara: nadie ha visto jamás a mi Padre, pero yo, el Hijo, que vivo en su seno, lo he revelado. Por lo tanto, cuando me veas a mí, al Hijo, verás a mi Padre, porque he venido para dar fe de mi Padre. Mi Padre y yo, la conciencia y su expresión, Dios y el hombre, son uno. Este aspecto de la mente, cuando se disciplina, persiste hasta que las ideas, las ambiciones y los deseos se convierten en realidades encarnadas. Esta es la cualidad que afirma: pero en mi carne veré a Dios. Sabe cómo convertir la palabra en carne, cómo dar forma a lo informe. Convertirse en Felipe es llegar a la unidad, es comprender profundamente el sentido de la conciencia. El propio Neville nos ha enseñado también, dentro de las interpretaciones psicológicas que hace de los personajes de la Biblia y de los conceptos bíblicos, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres aspectos o condiciones de la conciencia de ser incondicionada llamada Dios. La conciencia de ser precede a la conciencia de ser algo. Esa conciencia incondicionada que precedió a todos los estados de conciencia es Dios. Yo soy. Los tres aspectos condicionados o divisiones de sí mismo se pueden expresar mejor de la siguiente manera. La actitud receptiva de la mente es ese aspecto que recibe impresiones y por lo tanto puede compararse con el útero o madre. Lo que hace la impresión es el aspecto masculino, o que presiona y por lo tanto se conoce como padre. La impresión en el tiempo se convierte en expresión, cuya expresión es siempre la imagen y semejanza de la impresión. Por lo tanto, se dice que este aspecto exteriorizado es el Hijo que da testimonio de su Padre-Madre. La comprensión de este misterio de la Trinidad permite a quien lo entiende, a quien lo comprende, transformar por completo su mundo y adaptarlo como quiera. Una aplicación práctica de este misterio de la Trinidad sería sentarse en silencio, decidir qué es lo que queremos expresar o poseer. Después de haber tomado esa decisión, cerrar los ojos y sacar completamente nuestra atención de todo lo que niega la realización de ese deseo. Luego, asumir una actitud mental receptiva y jugar el juego del suponer, por medio de la imaginación, cómo te sentirías si ahora se realiza tu deseo, y comienza a escuchar como si el espacio te estuviera hablando y diciéndote que ahora eres lo que deseas ser. Esta actitud receptiva es el estado de conciencia que debes asumir antes de que pueda hacerse una impresión. Cuando se obtiene este estado mental que es flexible e impresionable, entonces comienza a impresionar sobre ti mismo el hecho de que sos aquello que deseas ser, afirmando y sintiendo que ahora
Vos estás expresando y teniendo lo que decidiste ser y tener, y continuar en esta actitud hasta que se haga la impresión. Y por supuesto que esto viene de la mano de la imaginación, que es la sexta cualidad de la mente que ha de ser disciplinada y que está personificada por el apóstol Bartolomé. Esta cualidad es la facultad imaginativa, una cualidad de la mente que cuando está despierta te diferencia del resto. Una imaginación despierta coloca al que ha despertado por encima de una persona media, dándole la apariencia de un rayo de luz en el mundo de oscuridad. Ninguna cualidad separa tanto a una persona de otra como la imaginación disciplinada. Es como separar el trigo de la paja. Los que más han aportado a la sociedad son las personas que tienen la imaginación despierta. En general, los libros sagrados todos están dirigidos a la imaginación, a poder disciplinar esa cualidad de la mente. En el caso de la Biblia, se dirige a la imaginación desde un sentimiento, una sensación espiritual que va más allá de la razón, que va más allá del conocimiento mundano y del conocimiento superficial. Porque justamente cuando empezamos a poder distinguir entre la razón y la comprensión desde el corazón, ahí también encontramos que somos en algún punto prisioneros de nuestro intelecto, que está vinculado con el razonar. Porque fuimos educados de alguna manera dentro de un sistema de pensamiento que nos convierte en esto, porque separa siempre al objeto del observador, del que observa, del que mira, del que crea. Separa al observador de lo que se observa. Si pudiéramos comprender profundamente que esta división no es real, y si pudiéramos entender que todo lo que nosotros vemos en el escenario que nos rodea es falso, desde el punto de vista de que es un holograma y desde el punto de vista de que se puede modificar, se puede cambiar, es decir, que no es inamovible, seríamos completamente libres si nosotros comprendiéramos esto. Y también entendemos que hay muy pocas cosas que son tan valiosas como la libertad. Por lo tanto, comprender los errores a los cuales nos lleva la comprensión desde lo intelectual, en donde, como dije muchas veces, definimos las cosas, le ponemos significado y entonces es, una vez más, reforzar la separación en vez de convocar la unidad, que es lo que realmente nos hace libres. Entonces, desde ese punto de vista, la imaginación, a mi entender, es una puerta a partir de la cual podemos dejar de ser analfabetos intelectualmente para poder convertirnos en creadores totales de nuestra realidad. Es dejar de confundir el mapa del territorio con el territorio mismo, es comprender nuestra verdadera naturaleza y la verdadera naturaleza de la realidad que vemos, que siempre somos nosotros mismos. Y a partir de esto es que estas dos cualidades de la mente, conciencia y imaginación, están unidas y no se pueden separar, porque justamente una y la otra son aspectos de lo mismo. Y obviamente que esto no es casual, porque en los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, se menciona que justamente Bartolomé siempre está en compañía de Felipe.
Es decir, que la imaginación siempre está en compañía de la conciencia y la conciencia de la imaginación. Por lo tanto, son evidentemente dos aspectos de la misma unidad. Y hasta aquí llegamos con estas dos cualidades que son centrales, imaginación y conciencia, y que cuando están disciplinadas hacen esa diferencia entre estar presos de nuestro intelecto, de nuestra razón, y luego abrirnos entonces a nuestro corazón, a nuestra libertad. Ya que antes mencioné a los evangelios sinópticos, aprovecho para hacer esta aclaración en relación a la clasificación de los evangelios, por si alguien no lo supiera. Los 4 evangelios, concretamente Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se los conoce como los evangelios canónicos y son justamente distinguidos de esta manera, con este nombre, de los evangelios apócrifos. Ahora bien, dentro de los 4 evangelios canónicos hay 3 que se denominan sinópticos y que concretamente son Mateo, Marcos y Lucas, y se llaman así debido a su afinidad y semejanzas en cuanto al orden de la narración y en cuanto al contenido histórico que contienen. Quería hacer esa distinción porque es importante también conocer esto. Y volviendo a los apóstoles Felipe y Bartolomé, que como dije antes, aparecen muchas veces juntos, sobre todo en los evangelios sinópticos, es decir, conciencia e imaginación aparecen juntas. Hablando entonces de Felipe, fue el elegido en 5.º lugar por Jesús entre sus discípulos, y aunque era de origen judío, su nombre es griego, proviene del griego Philippus, que significa amante de los caballos. Después de haber sido llamado por Jesús, Felipe se encontró con Bartolomé y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también a quien mencionan los profetas, Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y agrega: ven y lo verás. Con estas palabras, Felipe invita a Bartolomé a conocer acerca del Señor. Gracias a la petición que Felipe le presentó a Jesús cuando le dijo: muéstranos al Padre, es que conocemos unas de las palabras más maravillosas del Evangelio en la respuesta de Jesús, y que son estas: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Es por esta revelación que sabemos que si queremos conocer realmente a Dios, nos basta contemplar el rostro de Jesús, en quien vemos realmente quién es Dios y cómo es Dios. Conciencia e imaginación. Cuando Felipe le comunicó a Bartolomé que había encontrado a Jesús, el hijo de José, el de Nazaret, en respuesta, Bartolomé manifestó un prejuicio de aquellos tiempos, diciendo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Porque según las expectativas judías, el Mesías no podía provenir de una aldea tan pequeña como Nazaret. Pero Dios siempre sorprende nuestras expectativas. En el Evangelio se refiere a que cuando Jesús vio a Bartolomé acercarse, exclamó: ahí tienen a un israelita de verdad, en quien no hay engaño. Se trata de un elogio que
provocó curiosidad en Bartolomé y, asombrado, le responde: ¿de qué me conoces? La respuesta de Jesús no es comprensible en ese momento, pero él le dice: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. No se sabe bien qué es la parte histórica de lo que sucedió bajo esa higuera, pero claramente se trataba de un momento decisivo en la vida de Bartolomé. Y la conclusión de este último fue: este hombre sabe todo sobre mí, de este hombre puedo fiarme realmente. Y así responde: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Hasta acá, hasta este tercer encuentro, nos aparecen 6 cualidades de la mente, emparejadas de a 2. Pedro con Andrés, Santiago con Juan y ahora Felipe con Bartolomé. Y en algunos pasajes de la Biblia, concretamente en el Evangelio de Lucas, se habla de una cierta cantidad de apóstoles que era mayor que 12, y la alusión de que Jesús los envió de 2 en 2. Dejo este dato para que reflexiones por tu cuenta, también en relación a las cualidades emparejadas, ¿no? A las que se presentan de a 2, porque una sustenta a la otra. Concretamente Bartolomé y Felipe, que son los que estamos mencionando en este encuentro, en este tercer encuentro, en los evangelios sinópticos, como dije antes, aparecen juntos. Inclusive en el Evangelio de Mateo es en donde se marca más esta unión, como si fueran una fórmula, ¿no? Como si fueran justamente, alude también a las parejas de Pedro y Andrés y Santiago y Juan, que eran hermanos. Pero se marca como si fueran una fórmula única, Felipe y Bartolomé, y como de algún modo separados de los siguientes miembros del grupo, pero unidos a los 4 anteriores. Esto también es para reflexionar, esto también es para ir un poco más profundo. De algún modo es el coprotagonismo que tienen Bartolomé y Felipe, y el coprotagonismo implica que ambos tienen cualidades con las mismas características presentadas con distintos aspectos. En el Evangelio de Juan, que es el 4.º evangelio, aparece un apóstol denominado llamado Natanael, que se cree que es Bartolomé, porque tiene características comunes, pero Natanael en realidad es un apóstol que se lo considera que no está entre los 12, por lo tanto ahí hay una duda todavía como para desentrañar si es la misma persona, Bartolomé y Natanael, o realmente no lo son. Y bueno, hasta aquí el tercer encuentro. Vamos a continuar con esto, por supuesto. Nos quedan 6 cualidades de la mente personificadas en 6 apóstoles y que los vamos a ir tratando en encuentros siguientes. Muchas, pero muchas gracias por estar, por escuchar.